Bueno, miren, nos vamos a ir ahora con la noticia política del momento y es el anuncio del presidente Gustavo Petro de convocar a una consulta popular como mecanismo constitucional para definir el futuro de las reformas, de la laboral y de la de salud. Esta decisión la adopta tras esa ponencia de archivo de la reforma laboral por parte de 8 congresistas en la Comisión Séptima del Senado. Esto fue lo que dijo el presidente. Nosotros creemos que la plenaria del Senado de la República debe convocar al pueblo y desbloquear institucionalmente al país, porque es necesaria la democracia en Colombia y no la dictadura. Así que el gobierno convoca al pueblo colombiano, todo, a decidir y convoca una consulta popular para definir la reforma laboral y la reforma a la salud. ¿Y saben quién se pronunció también? Pues el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que van a acudir a las calles y que paralelamente insistirán en los proyectos del gobierno. Si no quieren dialogar con nosotros, si buscan 8 firmas a la carrera y lo radican de esa forma, si ni siquiera quieren ver el debate, ni les importa qué es lo que trae la plenaria de la Cámara, que entre otras cosas hizo mucha concesión, pues eso ya no sirve, no habrá comunicación, no habrá eso y por eso nos vamos a la calle. Y es que la ponencia mayoritaria con una solicitud de archivo de la reforma laboral tomó por sorpresa al gobierno nacional. Aquí está el recuento de lo que pasó en la Comisión Séptima de Senado. La movida política que venía preparándose hace algunas semanas entre los integrantes de la Comisión Séptima de Senado hoy se consolidó. Esta foto significaría el hundimiento de la reforma laboral. 8 de los 14 senadores que tiene la Comisión Séptima de Senado firmaron la ponencia de archivo. Ellos fueron Miguel Ángel Pinto, Honorio Enríquez, Alirio Barrera, Esperanza Andrade, Nadia Ablel, Berenice Bedoya, Lorena Ríos y Ana Paola Gudelo. ¿Pero se sabía que era la crónica de una muerte anunciada? Hoy la ponencia llegó con 5 firmas. Sobre las 10 de la mañana se sumó la senadora Berenice Bedoya. Seguido hizo lo mismo Lorena Ríos y momentos antes de la radicación, Ana Paola Gudelo anunció su apoyo al archivo. ¿Se mantendrán en el voto? Esto respondieron algunos de ellos. Nosotros quisimos siempre buscar los espacios de concertación. En las mesas técnicas pude hablar directamente con el actual ministro de Trabajo, que él estuvo presente en las mesas y él vio de primera mano las preocupaciones que eran de carácter estructural. Y esas preocupaciones de carácter estructural definitivamente tendrá que hacerse un nuevo proyecto, no se va a poder continuar con este tema. Hemos tomado una decisión técnica basada en los argumentos, en las audiencias, en todas las mesas que se hicieron, en la opinión de millones de colombianos que no están de acuerdo con esta reforma. Nuestro voto no ha sido político, nuestro voto ha sido técnico, pragmático, programático. Esa reforma afecta a los intereses de miles de empresarios pequeños y medianos. No favorece a la clase trabajadora. Nos mantenemos por una razón, porque el partido Mira es un partido independiente desde el día 1 de este gobierno. No cambiamos de postura a lo largo del periodo, pero además aplicamos una encuesta en el país a más de 20.000 empleados y empleadores. Esta comisión ha sido clave en la actividad legislativa, pues ha tenido que pasar todas las reformas sociales del gobierno. Este bloque de congresistas es el mismo que en abril de 2024 hundió la reforma a la salud 1.0. Pero llamo al respeto y sobre todo al respeto de esa autonomía de los partidos políticos. Porque solo hace falta la senadora del partido de la U, Norma Hurtado, quien presentó una ponencia alternativa a la reforma laboral. Sin embargo, en esta comisión fue aprobada la reforma pensional en segundo debate en junio de 2023. La siguiente prueba será dentro de 15 días cuando arranque la discusión de la reforma a la salud 2.0. Aunque la reforma laboral está virtualmente hundida, falta que se cumpla el debate y los 8 senadores cumplan con el voto anunciado el día de hoy. Pues la propuesta del presidente Gustavo Petro de someter a consulta popular para definir el futuro de las reformas laboral y de salud tiene voces tanto a favor como en contra. Era de esperarse. Aquí las revisamos junto a ustedes. Usted, desde hace mucho tiempo, dice ser un demócrata, pero lo que es un lobo disfrazado de ternero. Estamos en un momento absolutamente crítico, de la mano de que una consulta puede costar más de 300.000 millones de pesos. Y usted dice no tener para los subsidios de energía que la gente en el Caribe colombiano necesita, o para los subsidios de gas que los hogares más pobres están necesitando para poder cocinar. Qué falta de respeto con Colombia.
Presidente Gustavo Petro se niega a reconocer el mandato popular que el pueblo colombiano le entregó al Congreso antes de su elección y superior en votos. Incita a la violencia y a desconocer sus decisiones. Se rompe el orden constitucional y la separación de poderes. Ante el bloqueo institucional y la negativa sistemática a discutir las reformas sociales en el Senado, ¿aprueba o no las reformas laboral y a la salud? Hay un palo en la rueda fuerte por parte de Presidencia de la República, hablando de desatar violencia contra la decisión autónoma de un poder público. Pero miren, nos están hablando de consulta popular y hay muchas dudas alrededor, cómo funciona, cómo se aprueba, cómo se convoca. Vamos a revisarlo aquí en Noticias RCR porque les tenemos todo bien contado y bien explicado. Miren esto, lo primero es que la convocatoria la hace el presidente de la República con un documento firmado por todos sus ministros y esto tiene que tener un concepto favorable del Senado, que tiene 20 días para emitir este concepto y que pueden ser prorrogados hasta por 10 días más. El siguiente paso es la convocatoria a una votación. Esta la hace el presidente de la República y tiene que ser dentro de los 4 meses siguientes al concepto que se ha emitido por parte del Senado de la República. Para ser aprobado se necesita de la participación de al menos la tercera parte del censo electoral. Es decir, en este momento, según el último censo electoral, sería cerca de 13 millones de colombianos y se tiene que aprobar con la mitad más 1 de los votos válidos. Si es que la consulta es aprobada, entonces el Congreso debe tramitar las reformas. Si no, el presidente puede decretar las iniciativas al final de la legislatura. Y hay algunas reglas claves. Por ejemplo, la pregunta que se someta a votación solamente debe tener una respuesta de sí o no. No se puede modificar la Constitución con una consulta popular, no se pueden someter textos de leyes y por eso hay una gran inquietud cómo se va a llevar esta consulta popular al pueblo y por lo tanto esta tampoco es una aprobación directa de las leyes. La consulta popular a nivel nacional en Colombia fue la última consulta que se realizó, fue la consulta anticorrupción, que recordemos en ese momento fue promovida por el Partido Verde y se realizó el 26 de agosto de 2018. Pues miren, vamos a seguir hablando de este tema, vamos a seguir despejando dudas. Hasta ahora está con nosotros el abogado Francisco Bernate. Doctor Bernate, gracias por madrugar con nosotros. No, por favor, muchas gracias. Muy buenos días. Un saludo muy especial. Muchísimas gracias por tenerme acá. Doctor Bernate, vamos paso por paso. Lo primero que dice la ley es que la consulta popular debe tener un concepto favorable del Congreso de la República. ¿Usted primero cree que ese concepto va a ser favorable? Porque es del Senado, que es, digamos, la misma célula legislativa que hundió la reforma. ¿Y qué pasa si el concepto no es favorable? Muy bien, solamente habría que aclarar una situación. Hay 2 caminos para una consulta popular. El primero es el que nos estabas contando. Esto es iniciativa gubernamental. El presidente con la firma de los ministros al Senado de la República. Pero también existe, y quizá esa puede ser la alternativa frente a la cual estamos, la consulta popular de origen ciudadano, donde se convoca un comité promotor y proceden ellos a tomar unas firmas, siendo necesario recolectar el 5% del censo electoral. Si se logra, se presentan las firmas ante la registraduría y obviamente vuelve al Senado nuevamente para que sea aprobado. Personalmente, por lo que estábamos oyendo, creo que es el presidente de la República quien va a hacer la convocatoria de la consulta popular y efectivamente ahí viene el primer problema. ¿Hasta qué punto el Senado va a aprobar esta consulta popular cuando allí mismo se han caído estos proyectos? Por lo que creo yo, si los ciudadanos consiguen toda esta cantidad de votos, de firmas, discúlpame, pues seguramente el Senado no podrá decirles que no. De manera que creo que el gobierno va a tomar la iniciativa, pero quizá en términos políticos lo mejor sea la conformación de un comité promotor que recoja las firmas, lo someta a aprobación y que posteriormente los colombianos votemos si queremos o no contestar la pregunta que sea que se nos formule. Doctor Francisco, en un mecanismo como este, el umbral es lo más importante y es difícil de lograr esta votación. ¿Usted sí cree que sea posible que se logre la votación de la tercera parte del censo electoral?
La votación de la tercera parte del censo electoral, que está establecida en más de 13 millones de votos, en la historia de nuestro país no se ha alcanzado, y es por eso que ni siquiera la consulta anticorrupción, ni siquiera los presidentes que hemos tenido se han elegido con una cantidad del 33% del censo electoral, de manera que yo no creo que es posible, no es fácil, no se ha logrado, creo que no es fácil lograr ese umbral. Doctor Bernate, en todo este proceso de la convocatoria a una consulta popular, lo que se dice es que el resultado de esta consulta popular es vinculante, pero ¿en qué momento llega el control de la Corte Constitucional? Si, por ejemplo, la ley que tendría que aprobar el Congreso de la República no es constitucional o tiene algún vicio, o si finalmente se decreta por parte del presidente de la República, ¿ahí podría entrar la Corte? Muy bien. El trámite, insisto, depende del camino que quieras tomar, ¿cierto? La iniciativa del presidente o, por el contrario, la iniciativa ciudadana, ¿bien? Entonces, en un caso es el presidente junto con todos los ministros, los que presentan la solicitud ante el Senado la aprueba, posteriormente la Corte Constitucional revisa la ley y posteriormente la Registraduría organiza la votación en la que va a participar una tercera parte del censo electoral. Por el contrario, si la iniciativa es de carácter ciudadano, se convocan se recolectan las firmas que deben superar el 5% del censo electoral, pasa al Senado de la República. Posteriormente, la Corte Constitucional revisa la pregunta. Posteriormente, los ciudadanos votan, de manera que no existe la posibilidad, que sería catastrófica, de que primero los ciudadanos voten la consulta y después se pronuncie la Corte Constitucional, sino que primero se pronuncia la Corte y después viene la votación. Doctor Francisco Bernate, abogado penalista, gracias por acompañarnos aquí estos minutos en Noticias RCN. Sí que es importante ahorita hacer estas aclaraciones porque los ciudadanos tienen que estar informados. Gracias. A ustedes, feliz día. Muchísimas gracias para todos y para todas.